El encuentro con un cuerpo perfecto y un rostro angelical me llevó a experimentar el horror al ser seducido. Para comenzar, mi nombre es Tadeo y soy originario del Estado de México, para ser exactos de San Cristóbal Ecatepec, pero desde muy pequeño radicado en Silao, Guanajuato. A causa del trabajo de mi padre, que laboraba en la planta armadora Ford, ubicada en esa ciudad. Recuerdo que desde pequeño era muy sensible a los fenómenos paranormales, muchos de los cuales me llevaban a ver gente que ya no era de este mundo y ver sucesos que aún no sucedían. Eso me atemorizaba, así que por instinto, pero más por miedo, intenté buscar explicaciones lógicas. Así que cuando comencé la universidad, sentí una gran atracción a la ciencia. Decidí estudiar psicología y ciencias del comportamiento humano, para así tratar de dar explicación lógica a todo lo sobrenatural. Tenía la mala costumbre de intentar buscar cualquier cosa que no tuviera explicación. Lo cierto que dentro de mí sentía temor, por lo que percibía a veces visiones o psicofonías de gente pidiendo ayuda. Pero yo trataba a toda costa de evitar prestar atención a aquellos fenómenos que me ocurrían. Inclusive mis familiares me veían y se extrañaban por mis actitudes, ya que me había vuelto muy frío y arrogante. De hecho, ya ni me gustaba acompañarlos a la iglesia, porque siempre les decía que eso era para gente ignorante. Ellos habían sido testigos de los dones, como ellos le llamaban, que yo tenía, pues a veces les advertía de cosas que aún no sucedían, a tal punto que uno de mis tíos que estaba en el seminario había sido mi guía espiritual durante mi infancia y parte de mi adolescencia, y me motivaba para que en algún momento siguiera sus pasos. Poco a poco, y a medida que crecía, yo mismo trataba de perder y ocultar esa sensibilidad, pues me daba miedo y no quería que la gente me tratara como a un fenómeno, por lo que siempre intentaba comportarme como un chico normal. Recuerdo que ya casi para terminar el ciclo escolar, hubo un fin de semana largo. Así que con un grupo de amigos y yo, entre ellos Camilo, Paola, Jacobo y Melanie, su novia, y yo, decidimos pasarla bien. Fuimos a un pequeño pueblo de la ciudad de Valle, esto es San Luis Potosí, pues Camilo era originario de este lugar y nos prometió un tiempo inolvidable. Y así comienza la experiencia que a continuación contaré. Recuerdo que corría el año del 2006. Mis amigos y yo decidimos desconectarnos del mundo, y esto porque recién estábamos en la preparación de nuestras tesis para titularnos. Muchos de nosotros, por nuestras prácticas, ya casi no coincidíamos y como siempre habíamos sido muy unidos, pues decidimos pasar ese fin de semana largo, como lo llamábamos. Recuerdo que lo planeamos muy bien, teniendo alcohol, hierba de esa que te pone alegre y todo lo necesario para acampar, carnes para nuestros asados, en fin, parecía que teníamos todo para disfrutar de la naturaleza. Y es que, como ustedes se imaginarán, el bello estado de San Luis Potosí está lleno de parajes de singular belleza. Con ayuda de Camilo, hicimos nuestro itinerario y así planeamos visitar la Cascada de Micos, Puente de Dios y, para finalizar, Tamazopo. Todo parecía perfecto, el clima y esta atmósfera de complicidad, de miedo, de risas y alcohol, y por qué no, un buen churro de mota, además de la belleza natural. El calor de la bebida hizo que Camilo y Paola se comenzaran a poner románticos, al igual que Jacobo y Melanie, por lo que, resignado, decidí disfrutar del paisaje y no hacer mal tercio.
Así que decidí salir y dar un paseo, eso sí, sin alejarme demasiado, ya que siendo un chico criado en la ciudad, me daba bastante temor perderme, o peor aún, encontrarme con alguna serpiente o alimaña. La verdad que era bastante cobarde para eso. Todo parecía tranquilo, hasta que de repente me topé de frente con una hermosa chica morena, de un cuerpo exuberante, con ojos hermosos y verdes que contrastaban con esa hermosa piel mulata. Yo quedé cautivado y no sabía qué hacer ni qué decir. Ella solo me sonrió y me dijo: «Hola, me llamo Adriana». Ella me dijo: «¿Cómo te llamas? Se ve que no eres de por aquí». Yo estaba paralizado y tartamudeando. Solo atiné a decir: «Soy Tadeo». Cuando traté de reaccionar para hacerle plática, la perdí de vista. Pero algo extraño sucedió, pues era como amor a primera vista. El resto de la noche solo la pasé pensando en esa hermosa mujer. Al verme ya tomado y sin nadie con quien compartir, preparé mi bolsa de dormir y me metí a mi tienda. Lo siguiente que recuerdo fue algo que me dejó pensativo, y es que en un momento que abrí los ojos, pude ver a Adriana recostada a mi lado y diciéndome: «Te estaba esperando». La verdad, yo no sabía qué pensar, y todo se lo atribuí a que por la bebida había visto alucinaciones. Al día siguiente, todos amanecimos con una terrible resaca, así que como buenos mexicanos pensamos en curarla, como se dice aquí. Ya como a mediodía me apareció ver a Adriana caminando rumbo al río. Yo al mirarla estaba muy hipnotizado, así que le dije a mis amigos que me iría a refrescar y que a lo mejor pescaba algo, pero ellos no me prestaban atención, pues se veía que la estaban pasando muy bien. Caminé algunos minutos hacia donde estaba ella y de la nada se me perdió de vista. Me senté a ver el paisaje y de pronto apareció a mi lado. Ella se agachó, tomó mi mano y con una delicadez la puso en su pierna y me invitó a entrar a bañarme con ella. El agua estaba deliciosa y yo no me quería quedar con la curiosidad de conocer más a esa linda mujer, lo que hizo que poco a poco me internara más y más profundo, olvidando que no sabía nadar. Pero en ese momento nada me importaba, ya que eso era una atracción casi magnética, pues podía ver a Adriana cómo me sonreía y me invitaba a acercarme. De pronto, y como en una pesadilla, sentí como alguien me jalaba hacia el fondo del río. Yo intenté gritar e intenté salir, pero todo parecía inútil, por lo que me quedé desmayado. En ese instante me pareció que fue una eternidad. Al despertar me encontraba expulsando el agua por la boca y nariz, pues mis amigos, al escuchar mis gritos, corrieron a auxiliarme, y Jacobo, que era un gran nadador, logró rescatarme. Pero todos lucían pálidos, pues según me contaron, debieron darme los primeros auxilios y resucitación, pues cuando me sacaron ya no tenía pulso. Todo aturdido, no perdí la oportunidad de preguntar por Adriana. Lo extraño fue que me dijeron que cuando me encontraron estaba solo y que seguro había estado fumando, pues no había ninguna mujer cerca de aquel lugar. El susto y la impresión recibida nos tenía todos tensos, hasta que Melanie nos animó diciendo que aún teníamos tiempo de pasarla bien, que quizás no tendríamos otra oportunidad así en mucho tiempo, por lo que todos coincidimos, así que volvimos a tomar la siesta. Pero había algo que había cambiado. Había cambiado algo en mi interior, y era esa obsesión por esa misteriosa mujer. Ya de vuelta en Silao, la ansiedad y recuerdos de esa mujer no me dejaban tranquilo, pues por más que intentaba concentrarme en otra cosa, simplemente no podía. El tiempo transcurría y la presión por terminar mi tesis, que era sobre trastornos compulsivos, me tenía muy estresado,
y uno de mis profesores lo notó, así que un día, mientras que fui a una revisión, me recomendó tomar algún calmante o ansiolítico, pues me miraba algo enfermo. Era como si no descansara, a pesar de que intentaba dormir, pues constantemente los sueños con aquella mujer me tenían perturbado, a tal grado de pedirle a mi amigo Camilo que me acompañara de regreso a Ciudad de Valle para intentar hallar a esa mujer. Mi amigo me pidió tomar las cosas con calma y me dijo que quizás él sabría quién podría ayudarme, por lo que planeamos viajar el siguiente fin de semana rumbo a San Luis Potosí. Ya en el lugar me dijo sobre una mujer que tenía fama de bruja. Yo desde que escuché esa palabra me opuse, pues siempre estuve en contra de esas personas. Pero mi amigo me dijo que si yo quería terminar con todo esto, sí o no. Muy a mi pesar, accedí. Lo acompañé a un lugar en las afueras de la ciudad. Este parecía un asentamiento clandestino, pues en su mayoría eran viviendas improvisadas, con techos de lámina de cartón, muchos perros callejeros, ya cerca de lo que parecía un tiradero de basura, donde el mal olor, las moscas y algunos niños jugando resaltaban la pobreza que ahí se vivía. Pronto Camilo me dijo, es por aquí, señalando hacia una humilde vivienda que apenas se sostenía. Después de tocar la puerta, una anciana de aspecto sucio y desarreglado nos preguntó qué se nos ofrecía. Mi amigo le dijo a doña Lourdes, mi amigo necesita de sus servicios. Esta nos invitó a pasar. El lugar despedía un olor desagradable, como de orines y humedad. En su interior, dos perros, casi calavéricos, se disputaban un hueso. La mujer sonreía, mostrando una dentadura muy desgastada. Luego de contarle lo que me estaba ocurriendo, la mujer nos hizo sentar frente a una mesa sucia, donde algunas moscas revoloteaban. Después sacó unas cartas, pero algo diferente a las que conocía. Me pidió partir en tres la baraja. Luego de revolver las cartas, la mujer me mostró una que me hizo estremecer, y era la muerte. Me dijo, mira muchacho, aquí me sale que tú traes algo encima. Se ve como una presencia femenina que ya te marcó. Luego sacó la segunda y era una espada y me dijo que aquella mujer había sido asesinada, pero no por manos humanas. Al sacar la tercera carta, salió la carta del diablo. Ella me dijo que a esa joven la habían matado por un medio de un trabajo de magia negra. La mujer me dijo, tú naciste con un don, pero te resistes a usarlo. Lo que sí te puedo asegurar es que más vales que intentes contactar a la mujer para saber lo que quiere, porque si no, esa mujer te va a llevar con ella. Al escuchar sus palabras me estremecí, pues muy a mi pesar sabía que todo lo que esta mujer me había dicho era verdad. La mujer me sugirió volver al lugar donde la vi por primera vez a investigar quién era. Luego de pagarle a la mujer, nos despedimos, pero ella nos dijo algo que nos dejó pensando. Pues nos dijo, dense prisa, encuéntrela antes que ella te encuentre a ti. Mi amigo me dijo, mira Tadeo, no sé lo que quieras hacer, pero yo pienso que sería bueno regresar cerca de las cascadas de Mico para preguntar si alguien sabe algo de la muchacha. Así lo hicimos. Debo decir que desde el principio sentía un presentimiento como si algo fuera a acontecer y preguntamos a todos los vecinos del lugar, pero nadie nos sabía dar razón, hasta que dimos con un señor que se encontraba pidiendo limosna en una tienda. Él se acercó para pedirnos algunas monedas. Luego nos preguntó que si qué andábamos buscando. Él se ofreció a conseguirnos lo que quisiéramos, desde mujeres o alguna droga. Claro, a cambio de alguna propina. Mi amigo le dijo que buscábamos a una persona. Él respondió, conozco a todos en este lugar. Dígame a quién buscan. Yo le respondí que a una mujer llamada Adriana y se la describí. Los ojos de aquel hombre
se llenaron de lágrimas. Él dijo que él había tenido una hija que se llamaba así. Él sacó entre su billetera una foto maltratada de la joven. Yo sentí que mi corazón se aceleraba, pues era la misma joven de mis sueños. Él nos dijo con voz quebrada que su vida se fue el día que él sepultó a su hija. Nos dijo que ella estaba a punto de casarse, que tenía un futuro prometedor, pero que días antes de su boda, su hija pareció perder la razón, pues se lastimaba a sí misma y tenía comportamientos extraños. A veces por las noches no dejaba de gritar como si sintiera mucho dolor. A pesar de que la llevamos con médicos para ver lo que pasaba, estos solo decían que padecía de crisis de ansiedad. Pero lo más duro fue que un día se fue corriendo rumbo a las cascadas, en donde perdió la vida. El sufrimiento de aquel hombre nos hizo llorar. Así que le pedimos que si podíamos visitar la tumba de su hija para orar por su descanso. Él accedió, así que ese mismo día nos fuimos rumbo al cementerio de la comunidad. Luego de estar en ese lugar, sentí como una presencia me inquietaba. Así que les pedí a Camilo y al padre de Adriana si me daban un momento en la tumba. Debo mencionar que en aquellas experiencias no eran nuevas para mí, pues desde niño siempre estuve familiarizado con esos fenómenos. Así que con voz fuerte le dije, ¿qué quieres para poder descansar? De momento, el aire sopló con fuerza. Después de eso sentí cómo mi cuerpo se desplomaba. Al abrir los ojos pude ver a Adriana, que se veía muy diferente a las otras ocasiones, pues ahora su semblante era de tristeza y mucho dolor. Ella repetía, dile a Rubén que fue Rebeca, una y otra vez, mientras podía ver cómo su cuerpo se perdía al precipitarse por una cascada. Después de unos minutos, Camilo y el padre de Adriana trataron de reanimarme. Mi cabeza me dolía, mi boca estaba seca. Cuando por fin me logré incorporar, pregunté al hombre si él conocía a un tal Rubén. El hombre se estremeció al escuchar ese nombre y respondió, él era el prometido de mi hija. Él vive aquí mismo, en Ciudad Valles. Yo le dije que quizás es muy extraño lo que le voy a decir, pero su hija me dijo que le dijera a Rubén que había sido Rebeca. El hombre cambió su semblante y mientras apretaba sus manos decía, sabía que esa maldita había tenido que ver porque nunca quiso a mi niña. En eso yo interrumpí a Jaime, el padre de Adriana, y él me dijo que Rebeca era la madre de Rubén, que ésta siempre se opuso a su relación, pero que era una mujer peligrosa, pues ésta era practicante de magia negra, que además de la muerte de su hija, todo su hogar se había destruido súbitamente. Con eso Camilo recordó lo que la anciana nos había dicho, que debíamos ayudar a que Adriana descansara, o yo mismo pagaría con mi propia vida. Don Jaime, a pesar de su pérdida, sentía pavor al solo imaginar hablar de Rebeca. Nosotros mismos no nos sentíamos capaces de enfrentarla. En eso Camilo me sugirió ir en busca de Rubén. Así que don Jaime nos indicó cómo encontrarlo, pero éste sentía tanto temor de encontrarse con Rebeca que nos dijo que nos esperaría cerca del lugar. Así lo hicimos. Lo primero que notamos al llegar al lugar era que se trataba de una familia acomodada, pues la casa era grande y de buena arquitectura. Al llamar a la puerta, una señora nos atendió amablemente. Después de preguntar por Rubén, ella nos pidió esperar un momento. Luego de unos minutos, un joven alto y bien parecido salió y nos dijo ¿qué se les ofrece? Debo confesar que no sabía por dónde empezar. Lo único que atiné a decir fue, sé que te parece una locura, pero Adriana me pidió que te dijera algo. En eso, el joven palideció como si hubiera visto al mismo diablo. Él dijo que con esas cosas no se juega, pero yo insistí y le compartí parte de mi experiencia. Le dije que Adriana no podía descansar
y que eso lo estaba volviendo hostil, además que tarde o temprano buscaría justicia. Le comenté de cómo doña Lourdes me había guiado acerca de lo que debía hacer. Él me escuchó atento y al final pareció creer lo que le decía. Me preguntó qué debíamos hacer. Yo le respondí que no sabía, pero quizás la señora Lourdes sí sabría. Así quedamos de vernos al día siguiente para buscar la ayuda de doña Lourdes. Al otro día, ya en su casa, la anciana nos recibió y dibujaba una sonrisa nerviosa. Después de entrar, la mujer se veía algo intranquila, pues sentía una presencia maligna, por lo que el ambiente era pesado. Ella pidió estar a solas conmigo, por lo que después de un momento, una presencia tomó el control de mi cuerpo. Camilo me contó que después de que perdí el conocimiento, mi voz cambió y Rubén pudo hablar con Adriana. Esta le decía del mal que su madre Rebeca había utilizado para terminar con ella. Luego de un rato recobré el sentido. Al abrir los ojos pude ver a Rubén en un mar de lágrimas al saber lo acontecido con su amada. Doña Lourdes dijo que Adriana no descansaría hasta que se le hiciera justicia. Todos le preguntamos a la señora de qué manera podríamos ayudar al espíritu de Adriana. La mujer respondió que había algo que Rebeca había enterrado por medio de un ritual y que la única manera de que Adriana descansara era desenterrar el trabajo. Al escuchar todo esto, Rubén se sentía lleno de ira en contra de su madre, pero a la vez se sentía entre la espada y la pared, pues él jamás había sospechado de su madre, que siempre había sido una mujer ejemplar y muy amorosa con él. Doña Lourdes dijo que ella podría devolver el mal para que se deshiciera el trabajo, pero que necesitaría hacer un ritual con Rubén. Estaba dispuesto a ayudar. Doña Lourdes nos pidió regresar al día siguiente para preparar todo lo necesario. Esa noche, el insomnio y la ansiedad se apoderaron de mí para no dormir. Ya en la madrugada, cuando por fin pude conciliar el sueño, volví a ver a Adriana y ésta se veía peor que la última vez. Recuerdo que desperté bañado en sudor. Camilo se veía preocupado al ver mi condición, pues cada día me veía más desmejorado. Mientras tanto, en la casa de Rebeca, Rubén no lograba comprender hasta dónde podía haber llegado la maldad de su madre. Esta lo miró y le preguntó si se encontraba bien. Rubén solo guardaba silencio. Esa misma tarde, ya casi para oscurecer, en casa de la señora Lourdes, todos nos juntamos, incluido el padre de Adriana. Llamamos a la puerta muchas veces, pero grande fue nuestra sorpresa cuando del humilde hogar de doña Lourdes salió Rebeca, diciendo: «Parece que hubieran visto un fantasma, y tú, Rubén, no me vas a presentar a tus amigos». Yo, por mi parte, vine a ver a una vieja amiga, pero ya no la encontré. Bueno, al menos con vida, mientras soltaba una carcajada. Don Jaime le dijo tímidamente: «Sabemos lo que hiciste a mi hija», pero Rebeca parecía disfrutar. Ella le dijo: «Y no solo terminé con esa maldita, también acabé con tu matrimonio. Y ahora mírate, es peor que si te hubieras muerto». Rubén encaró a su madre y le preguntaba por qué había hecho todo eso. La mujer le decía que en su juventud Jaime se había atrevido a rechazarla y que ese era el motivo por el cual él había jurado destruirlo. Camilo y yo intentábamos salir de ese lugar, pero ya era tarde, pues aquella mujer era una bruja y tenía muchos poderes. Comenzó a mover las manos de tal manera que nuestras piernas no nos respondían. Ella decía: «Ya saben mucho y no me gusta dejar testigos». En ese momento Jaime tomó a Rubén, colocándole una daga en su garganta, y le dijo: «Ahora sí, maldita, sabrás lo que yo sentí al perder a mi hija». La mujer le dijo: «Ay, Jaime, ¿de verdad crees que voy a creer en tus amenazas? Eres un maldito cobarde».
Jaime cambió su semblante y bajó la guardia. En eso Rebeca lo tomó del cuello, al punto de rompérselo. Para ese punto Rubén le gritó y le dijo: «¿Cómo has podido llegar tan lejos, madre?». Rebeca respondió: «Tú nunca entenderías. Esa mujer no estaba a tu altura. Además, era hija de este perdedor». Rubén le dijo: «¿Cómo pudiste terminar con la mujer que amo? Eres un monstruo, te odio». En ese preciso momento, algo espeluznante sucedió, pues entre las sombras surgió la figura fantasmagórica de Adriana. La bruja le decía: «Maldita, tú estás muerta». Todos nos quedamos petrificados al ver la escena llena de terror, pues a pesar del gran poder de Rebeca, esta fue alcanzada por Adriana. Un humo opacaba la habitación. Sentía que no podía respirar. Mi cuerpo se sentía como si pesara demasiado, al punto de no poder mover un solo dedo. Sentía como si el alma se me saliera del pecho. Lamentos múltiples se escuchaban por todos lados. Voces de ultratumba salían de cada rincón. Ella volteó a vernos, a todos. Pero al final tomó a Rebeca por el cuello hasta terminar con su vida. Rubén se acercó al espectro de Adriana, después de jurarse amor eterno. Esta caminó hacia mí para decirme: «Gracias, Tadeo. Ahora puedo irme en paz». Todo había terminado. Por fin Adriana pudo recibir la justicia. La maldad de Rebeca cobró muchas vidas. Rubén pudo tener su duelo y saber que su amor trascendió hasta después de la muerte. Camilo y yo regresamos a Silao, donde aprendí a vivir con mi don. Ahora puedo decir que encontré el propósito en mi vida, pues ya no me avergüenza de lo que soy. Pero no lo niego. A veces, a solas volteo y hay alguien ahí mirándome. No sé si para hacerme bien o para hacerme mal. Tal vez todos, cuando estamos solos, sentados en nuestra habitación o simplemente acostados, algo nos observa, solo que hay algunas personas que los ven y otros no. Una figura aterradora dejó ver la luz de la luna. El campesino no daba crédito a lo que observaba, mientras la bruja devoraba a un hombre. Desde tiempos remotos, el ser humano, en su búsqueda por extender su estancia en este mundo, ha tratado de evadir el paso del tiempo. Para muchas personas, esto se ha vuelto una obsesión a tal grado que ha emprendido búsquedas de reliquias y cosas místicas que suenan más como relatos fabulosos. Por ejemplo, la fuente de la eterna juventud o los pactos con el maligno. En la vida real no hay mucha diferencia, ya que existen personas que viven enamoradas de sí mismas, que se aferran a su juventud, pero hay dos cosas que no perdonan: el tiempo y la muerte. Y ese enfermizo amor por sí misma fue lo que llevó a la protagonista de esta historia a tomar decisiones que cambiaron para siempre el rumbo de su existencia. Durante el mandato del general Porfirio Díaz, nuestro país gozaba de una economía próspera. El ferrocarril y la industria generaban progreso. Poco a poco, las zonas rurales se poblaban, convirtiéndose en pequeñas ciudades. Pero algo predominaba a lo largo y ancho de la República Mexicana. Eran las haciendas. Y lo cierto era que la desigualdad entre los ricos y los pobres estaba a punto de detonar la Revolución Mexicana. Y es precisamente en una de esas haciendas donde se desarrolla la historia que a continuación te contaré. Durante un viaje de negocios en la ciudad de Cataluña, España, don Santiago Camarena, miembro de una distinguida familia de ricos terratenientes, conoció una hermosa mujer durante una elegante fiesta.
Este de inmediato quedó cautivado tanto por su belleza, pero aún más por su inteligencia, ya que ésta, al ser una mujer de alta sociedad, era interesante y refinada. Santiago, mostrando su galanura, intentó cortejarla, a lo que ella le correspondió, quedando comprometidos luego de un mes. Santiago tuvo que regresar a México, pues fue requerido para arreglar unos documentos, pero meses después regresó para casarse con la hermosa Paloma. Un navío proveniente de España desembarcaba en el puerto de Veracruz en aquella calurosa tarde de verano. De su interior, con paso lento y elegante, una dama de exuberante belleza descendía del brazo de su esposo, don Santiago Camarena, mientras trasladaban sus valiosas pertenencias a lo que sería su nuevo hogar, en especial con ciertos artículos a los que prestaba especial cuidado, entre ellos sus joyas y algunos cuadros que eran resguardados por sus mozos de confianza. Paloma era una joven muy hermosa, con una muy fina figura y una elegancia singular. Se paseaba siempre en los pasillos de la hacienda de la Magdalena. Esta había llegado de España con su madre, ya muy anciana, a quien se le conocía como Conchita. Eran épocas donde existía abuso contra los peones de las haciendas. Los explotaban en largas jornadas de trabajo bajo el sol abrasador, sin descanso y sin el justo pago por sus labores, pues en ese entonces no recibían salario, pues solo podían adquirir lo que necesitaban. Las tiendas de raya donde se les vendían los productos a precios muy elevados a cambio de su trabajo, convirtiendo a sus patrones prácticamente en los dueños de su propia vida. Pero en la casa grande era otra realidad lo que se vivía, pues Paloma, aunque hermosa, humillaba a la servidumbre con ese marcado acento español y disfrutaba maltratando, en especial a las jovencitas que la atendían, diciéndoles indias mugrosas. Parecía que toda esa hermosura solo era la fachada que cubría la maldad encarnada en esa mujer. Un día mandó azotar a una de las criadas solo por intentar limpiar una de las pinturas que estaba en su recámara, que además cuidaba celosamente, pues no permitía que nadie la pudiera ver. Y es que Paloma era bastante extraña, pues a pesar de su belleza, detestaba los espejos. Además, no acostumbraba mucho el salir de la casa, por lo que se había ganado el repudio de todos los empleados que evitaban acercarse a ella. No así su madre, que era una viejita bastante agradable que siempre defendía a los empleados del mal carácter de su hija, aunque ya se veía cansada y sin ánimos. Su esposo don Santiago era un hombre bastante ambicioso, que además gustaba de tener amoríos con las empleadas de la hacienda, y se rumoraba que muchos de los bebés que nacían en la hacienda eran producto de la infidelidad de éste, por lo que más de una vez se habían escuchado gritos y reclamos de parte de Paloma, pero a don Santiago parecía no importarle. Ella le cuestionaba si no era ella suficiente mujer como para que anduviera buscando a esas indias que no estaban a su altura. Pero un día, en su rabia, le juró que se arrepentiría. Así transcurría el tiempo, pero hubo algo extraño, pues Paloma comenzó a lucir desmejorada y enferma. Era como si toda esa belleza de repente se marchitara. Pero era tanta su vanidad que no se dejaba ver por nadie, inclusive ni de su propio marido. Este no desaprovechaba el tiempo, abusando de las criadas de la hacienda. Era como si no le importara, y Paloma solo fue un trofeo para lucir en sociedad. En una ocasión, Felipe, uno de los caporales de la hacienda, que era la mano derecha de don Santiago, fue interceptado por Paloma.
Esta iba cubierta de arriba abajo y estaba tosiendo mucho. Ella le pidió que alistara la carreta para que la llevara al pueblo, lo que le pareció demasiado extraño, pues ella casi nunca salía, y menos desde su reciente enfermedad. Pero en realidad, ese era solo un pretexto para acercarse a él, ya que ésta le preguntó si le parecía bonita, y es que a pesar de su agravado estado de salud, seguía siendo una dama encantadora. El hombre extrañado no sabía qué contestar por lo déspota y arrogante que ella siempre había sido con él. Pero la mujer hizo uso de sus encantos de manera que lo sedujo, siendo esta la primera de muchas veces que éstos dieron rienda suelta a sus bajas pasiones. Pero algo raro sucedió, pues al cabo de unos días, Paloma había vuelto a ser la misma de antes, llena de vida. Bueno, al menos eso parecía. Pero lo opuesto sucedió con Felipe. Luego de algunos meses, el hombre parecía un esclavo sin voluntad propia, además de que éste se veía bastante pálido y desmejorado. Lo que sucedió después fue que al paso del tiempo no era solo Felipe quien mantenía amoríos con ella, ya que la lista de amantes de Paloma era larga, y todos terminaban de la misma forma. El desenfreno y la promiscuidad de ella habían vuelto locos a todos los hombres de la hacienda. Hasta que un día hubo un gran alboroto entre los campesinos de la hacienda, y esto porque habían encontrado el cuerpo de uno de los campesinos cerca de unas trojes donde se almacenaba el maíz. Este se encontraba como momificado y seco, la piel se le veía como de papel. Pero lo más tétrico era la expresión de palidez y terror que tenía. Después de este hallazgo, se sabía que hacía algún tiempo habían acontecido muertes inexplicables de hombres, pero lo más frecuente eran los más jóvenes. Esto tenía aterrado a los habitantes de la hacienda, quienes no podían explicar las desapariciones y muertes. Era como si un poder muy maligno se hubiera esparcido por ese lugar. Así que fueron donde el cura a pedir su consejo. Este reunió a los habitantes del pueblo, recomendando que no anduvieran tan tarde fuera de sus casas. Además les dijo que llevaran agua bendita para bendecirlas y que no olvidaran el rezar el rosario diariamente. Todo esto había venido a ser difícil, lo que de por sí ya era una vida miserable. Así el tiempo siguió su marcha, con ese marcado contraste entre las riquezas de los hacendados y la miseria de los peones. Pero entre los pasillos de la casa grande, una figura débil y cansada caminaba presurosa todas las noches. Esta salía rumbo desconocido, lo que le pareció bastante extraño a Casilda, una de las criadas que vivía en la casa grande, ya que esto se repetía noche tras noche. Un día en la tienda de Raya hubo un conflicto con uno de los peones, ya que sorprendieron a uno de sus hijos pequeños robando una barra de piloncillo. Por casualidad, don Santiago andaba por ahí y, queriendo mostrar su autoridad y severidad, mandó azotar sin piedad al pequeño niño hasta dejarlo casi desmayado. Por lo que su suegra, al ver la escena, intervino en favor del pequeño, causando una fuerte discusión que subió de tono al grado que don Santiago le dijo que no se metiera en sus asuntos. Empujó a su suegra, provocando que ésta sangrara al golpearse la cabeza. Esto llegó a oídos de Paloma, quien amaba a su madre. Lo extraño fue que, lejos de reclamarle a su marido, ésta había adoptado una rara actitud de sumisión hacia él,
el cual se sentía complacido al ver la actitud de su mujer, pues era bien sabido de la rebeldía y soberbia con la que éste lo trataba. Incluso Paloma comenzó a cocinarle. Doña Conchita miraba y callaba, pues conocía a su hija y presentía que algo estaba tramando, y sus sospechas no estaban alejadas de la realidad, pues de la misma manera que los amantes de Paloma perdían su voluntad, don Santiago hacía lo que Paloma quería. Además, éste se miraba más débil cada día, consumiéndose poco a poco. Pero hubo un suceso que desató el terror en el pueblo, y fue que una noche de luna, don Hilario, un peón que era amante del aguardiente, volvía de la casa de uno de sus compadres, ya cerca de la madrugada. A éste le pareció escuchar ruidos y gemidos entre una de las plantaciones de caña de la hacienda. Este despertó el morbo y la curiosidad del campesino, que con paso lento se acercó para ver de dónde provenía. Pero lo que sucedió hizo que la borrachera se le bajara, y fue que vio a un hombre en pleno acto con una horrible mujer. La luz de la luna revelaba la desnudez de ella, pero ésta lucía extremadamente delgada, con una cabellera larga y canuzca, con esa piel escamosa, llena de llagas y arrugas. Pero lo más aterrador era su mirada, que más bien eran como cuencas vacías. Esta introducía lo que parecía su lengua en la boca del hombre, mientras chorreaba su asquerosa saliva, mezclada con la sangre del desafortunado que parecía asfixiarse. Al ver todo esto, don Hilario gritó lo más fuerte que pudo, alertando a este ser demoníaco, que huyó entre las matas de caña rumbo a la casa grande. Cuando la noche dio paso a los primeros rayos de sol, las habladurías entre la gente de la hacienda no se hicieron esperar, pues ya no había duda que quien estaba detrás de todas las desapariciones y muertes de los campesinos era una maldita bruja. Al saber lo que sucedió en la casa grande, Casilda, una de las criadas de la hacienda, comentó entre las mujeres cómo ella, todas las noches, veía salir a una mujer muy anciana a altas horas de la madrugada. De pronto, otras dos mujeres comentaron que también la habían visto. Decían que lucía como una mujer que caminaba encorvada y que tenía el cabello blanco, lo que puso bajo sospecha a doña Conchita, que era la única mujer anciana que habitaba la casa grande, además que encajaba perfectamente con la descripción de aquellas mujeres. Los campesinos, llenos de coraje, fueron a enfrentar a los patrones para pedirles una explicación. Don Santiago, a pesar de su mal estado de salud, salió como pudo a ver qué estaba pasando. Este trató de persuadirlos, pero la gente estaba decidida a terminar con su suegra, quien volvía después de hacer una diligencia. Los campesinos apresaron a doña Conchita. Esta se mostraba confundida y sorprendida por lo que estaba pasando. En eso, uno de ellos gritó: «¡Hay que quemarla!». Don Santiago, al ver a su suegra en semejante peligro, corrió para tratar de impedirlo. Además, trató de dar aviso a su mujer, pero no había señales de ésta. Todo hacía indicar que había huido, lo que lo puso a pensar si sería bueno hacer lo mismo, pues veía toda esa gente enfurecida, mientras a las afueras de la hacienda el pueblo se disponía a ejecutar a doña Conchita. Juntaron una gran cantidad de leña y después de maltratarla, decidieron terminar con su ejecución, a pesar que el padre de la iglesia les decía que no lo hicieran, que todos estaban cometiendo un grave error y que ella era inocente. Pero la rabia y el descontento que estos tenían los hizo encender una hoguera.
Conchita gritaba de dolor al sentir ese fuego abrasador que devoraba su carne. En el cielo, negros nubarrones se agolparon de repente, dando inicio a una gran tormenta. Parecía como si el cielo llorara por una de sus hijas, por lo que aquella tempestad poco a poco apagaba las llamas, que solo dejaron un frágil cuerpo calcinado ante la mirada llena de dolor del padre, que lloraba desconsolado, y es que nadie había querido escucharlo, pues se había cometido una injusticia, ya que había una verdad que nadie conocía a excepción del padre y la finada. Esta era que doña Conchita era la hija de Paloma, quien era en realidad una poderosa bruja que había vivido por alrededor de 600 años. Mas Conchita buscó ayuda con el sacerdote para detenerla. Esta nunca estuvo de acuerdo en el mal proceder de su madre, pues esta era como una plaga que devastaba y dejaba a su paso muerte y destrucción en todos los lugares donde ésta había vivido. Pero además le había contado la manera de detenerla, y es que la luz del sol la debilitaba, pero lo que terminaría de una vez por todas con ella era destruyendo el cuadro que éste mantenía tan celosamente resguardado, pues según sabía un extraño hombre la había pintado, y cuando Paloma vio el retrato, ésta quedó maravillada de su belleza. Fue ahí cuando ese hombre, que no era otro más que el mismísimo diablo, le ofreció la juventud eterna a cambio de que ésta le sirviera. El alma de la joven había quedado ligada a la pintura cuando ésta decidió aceptar el trato, pero el diablo le dijo que su inmortalidad y juventud dependería de mantener a salvo ese cuadro. Era por eso que ese cuadro era lo más valioso para ella. Luego de enterarse de toda la verdad, el sentimiento de culpa se apoderó de todo el pueblo, pues doña Conchita había sido una mujer íntegra, y fue ahí donde muchos recordaban de todo el bien que ésta les había procurado. En medio de todos esos recuerdos, estos tomaron convicción y fueron a buscar a Paloma. Pero al único que pudieron encontrar fue a don Santiago, quien se encontraba resguardado en su despacho, armado y temblando, cuando escuchó que la gente pedía su fin. Pero el sacerdote lo llamó diciéndole que nadie le haría daño. Fue entonces cuando éste abrió la puerta con una mirada de desconfianza. Se le preguntó a éste por su esposa. Él dijo que ésta se había marchado. El sacerdote le contó toda la verdad, lo que partió el corazón de don Santiago, pero éste les dio el lugar donde probablemente podría estar oculta Paloma, y era una cueva cerca de la hacienda que habían descubierto al construir uno de los molinos de caña, que casi nadie la conocía, solo sus hombres de confianza y ella, pues le encantaba el río subterráneo que éste emanaba. Ya casi no se veía, pues era de noche, pero la mayoría de los peones se armaron con todo lo que tenían, además de encender antorchas para alumbrarse. Ellos se fueron hacia donde don Santiago les dijo, pero no sería tarea fácil, ya que el acceso a la cueva era muy difícil. Después de algún tiempo lograron entrar, pero pronto descubrieron los alcances y poder de Paloma, pues poco a poco, hombre tras hombre caía muerto entre sus garras, pues ésta se movía con mucha facilidad entre la oscuridad. Solo se escuchaba el eco y los gritos de terror. Luego que ésta se enteró de la muerte de su hija, ella juró vengarse. Ella se convirtió en una descomunal ave, toda deforme. Salió de la cueva surcando el cielo en dirección al pueblo. Esa noche, en todas las casas se pudo sentir la furia de esa bruja. A la mañana siguiente, el dolor y la consternación
se replicaba en todo el pueblo. La gente se acercó al padre pidiendo su ayuda. Pero al caer la noche, el terror volvía, pues la bruja se había prometido terminar con todos los habitantes de ese pueblo. Así que por todo el lugar el eco del terror se dejó escuchar. El sacerdote oraba con fervor y entre sus oraciones recordó lo que Conchita le había contado acerca del cuadro de su madre. Pero ésta lo había escondido donde menos esperarían, así que corrió hasta la hacienda y con la ayuda de don Santiago movieron de arriba abajo la habitación de Paloma buscando la pintura. Pero todo sin éxito. El sacerdote, al sentir la desesperación, solo abrazó el cuadro de la Virgen Blanca de quien Conchita era devota. El cura tomó el cuadro y al recordar lo abrazó, mientras un abundante llanto corría por sus mejillas. Cuando el llanto de éste tocó el lienzo de la pintura, dejó ver un macabro hallazgo, y era que la pintura de Paloma se encontraba oculta detrás de esa imagen religiosa. Pero esta no era lo que ellos conocían, más bien era un horripilante ser cadavérico y en estado de descomposición, pues incluso se podían mirar gusanos que se movían entre la carne de este ser infernal. Además de que ésta olía a podrido, el rostro del sacerdote se llenó de sorpresa y horror. Era como si sus súplicas por fin hubieran sido escuchadas. Rápidamente, éste corrió a buscar a don Santiago, quien se encontraba ayudando a la gente, quien había encendido fuego para incinerar los cadáveres de sus seres queridos. Al sentirse amenazada Paloma, quien estaba a punto de terminar con una familia, levantó el vuelo rumbo a la hacienda para terminar con el sacerdote, quien tenía la pintura entre sus manos. Esta lo sorprendió por la espalda, causándole una gran herida, pero un campesino se dio cuenta y la atacó con una cruz de ocote, lo que aturdió a la bruja, pero no la mató. En ese momento, y cuando todo parecía perdido, pues el sacerdote estaba muy herido y sin poder moverse, don Santiago tomó el retrato y casi al estar cerca de la hoguera que servía como crematorio, Paloma suplicó por su vida, en nombre del gran amor que éste le tenía. Pero al ver que don Santiago estaba decidido en terminar con ella, ésta se abalanzó sobre él, cayendo ambos en el fuego, sin poder recuperar su pintura. Mientras la pareja ardía en la hacienda, se podían escuchar los gritos desgarradores de la bruja y su marido, haciendo que el lugar pareciera una sucursal del mismo infierno. Todo había terminado. Paloma había perdido lo más valioso, que era su alma, solo para descubrir lo efímera que es una existencia sin Dios. Muchos inocentes perecieron a causa de su maldad, lo que nos hace recordar que no siempre lo que vemos es lo que parece, y es que la maldad también puede lucir hermosa. De don Santiago se cuenta que antes de morir, éste se veía arrepentido y quizás pudo haber hallado redención, mientras que la hacienda y esta historia, el tiempo se ha encargado de borrarla a tal grado que muy pocos la recuerdan, convirtiéndose para muchos en un solo mito, o al menos es lo que se cuenta. Ahora te pregunto a ti, y la persona que está a tu lado, ¿sabes quién es en realidad? ¿Nunca te ha pasado por la cabeza que ésta está esperando el momento oportuno de mostrarte lo que es y descubrir que viviste con un monstruo todo el tiempo? No tengas miedo, no voy a terminar contigo. Quiero que vivas y veas el infierno en vida propia.
Victoria gritaba, en medio de fuertes contracciones, pues había entrado en labor de parto. Joven y primeriza, experimentaba del sufrimiento de ser madre. Una tormenta fuera azotaba mientras las luces parpadeaban en un hospital casi solo. Y en ese lugar, en ese momento, se respiraba miedo. Los dolores eran insoportables mientras el médico la auxiliaba. En un rincón de esa lujosa habitación, una refinada mujer miraba, pensativa y ansiosa, del nacimiento de una preciosa niña que gritaba mientras le cortaban el cordón umbilical. Exhausta y adolorida, Victoria intentaba descansar, mientras que su madre, doña Beatriz, acordaba con el médico el pago de sus honorarios, pidiéndole suma discreción, pues ese nacimiento debería permanecer en el anonimato. Y es que, contrario a la felicidad que la mayoría de las madres experimentan cuando dan a luz, ese bebé, indefenso y vulnerable, se había convertido en un obstáculo para los planes de esa familia, pero sobre todo de esas dos mujeres sin escrúpulos que trataban de ocultar a toda costa el fruto del desliz que Victoria había tenido con uno de sus primos. Así que casi de inmediato, doña Beatriz se puso en contacto con un convento donde tenía un orfanato en el cual ésta era una de las mayores benefactoras. Aunado a esto, se sabía de la buena relación que ésta mantenía con la Madre Superior, que ya éstas se conocían desde su juventud, por lo que ocultar el origen de esta pequeña no significó problema alguno. Lo cierto es que detrás de todo ese barniz de rectitud y fanatismo religioso, en la familia de Victoria se escondían personas ambiciosas y sin corazón, las cuales hacían lo necesario para cumplir con sus propósitos, pues para ellas era lo más importante el mantener su estilo de vida y su posición en sociedad, ya que poco a poco, antes de que don Jaime, el padre de Victoria, muriera, habían quedado en bancarrota sin que nadie lo supiera, por lo que habían acordado un matrimonio arreglado con otra importante familia de las más ricas del estado. Esto solucionaría de una vez por todas sus problemas económicos. Victoria era una mujer de mucha belleza y elegancia, la cual era vista y codiciada por muchos hombres para casarse. Pero lo cierto es que su familia la comprometió con un muchacho llamado Enrique. Este hacía poco había vuelto del extranjero, donde se había mantenido algunos años estudiando, pero tenía poco de haber regresado para cumplir con el compromiso de casarse con Victoria. Aunque todo era en contra de su voluntad, pues en realidad estaba enamorado de otra mujer, pero ante la presión de perder todo, había tenido que ceder a las peticiones de su familia. Pero lo que estos no sabían era que mantenía una relación clandestina con la mujer a quien realmente amaba. Victoria tampoco se sentía atraída por Enrique. De hecho, esa boda arreglada había sido la razón principal de que Victoria se hubiera deshecho de su bebé al entregarla en aquel convento. Además, que en la vida de esta joven eso parecía no significarle nada en lo absoluto, pues no sentía el más mínimo remordimiento por lo que había hecho. Al contrario, era como si se hubiera librado de un estorbo. Después de que la boda se efectuó, Beatriz, al ser astuta y experimentada, sabía con lo que acontecía con su yerno, y al enterarse de la existencia de su amante, sentía cómo esa mujer amenazaba sus intereses y los de su hija. Así que, como ella decía, grandes problemas
grandes soluciones. Ella ideó un plan para deshacerse de ella de manera definitiva, y es que había cosas en el pasado de esta mujer que la volvían peligrosa, pues desde su juventud, esta era practicante de magia negra, así que le hizo un gran trabajo muy fuerte. Primero, por medio de algunas cosas puestas en la comida, hizo que Enrique perdiera su fuerza de voluntad. Al paso del tiempo, este ya no era el mismo y poco a poco su carácter fue cambiando a tal grado que éste se alejó de su amante, quien no soportó el abandono de su amado y terminó por suicidarse. Beatriz se había salido con la suya y eso la tenía muy complacida. Otra cosa extraña que ésta hacía era que en algunas ocasiones ésta iba al convento para saber cómo se encontraba su nieta. Ella pasaba mucho tiempo preguntándole a la Madre Superior por ella con mucho interés. Así fue pasando el tiempo y así las cosas. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Pronto la pequeña Susana crecía y además de hermosa, se distinguía por su inteligencia y sagacidad, siempre sobresaliente en todas sus actividades. Por eso supo ganarse el aprecio de todas las hermanas del convento. Pero algo extraño es que a pesar de todas las virtudes de la pequeña, a ella nunca nadie la adoptó. Era como si alguien o algo la mantuviera ligada a ese lugar. Durante ese periodo de tiempo sucedieron muchas cosas en la vida de esa familia. Quizás la más importante fue el cómo Enrique y Victoria se convirtieron en padres de un varón, al cual llamaron Santiago. Pero hubo otro incidente relevante, pues según se había enterado doña Beatriz, que su nieta había fallecido a causa de un incendio que arrasó con el convento, pues debido a los hábitos de las monjas que tenían, en un descuido con las velas, habían terminado con todas las religiosas y los pequeños del orfanato, entre ellas Susana. El lugar quedó totalmente destruido. Los cuerpos, tanto de las monjas y de niños, habían sido calcinados y algunos enterrados en fosas comunes. Pero esta noticia no significó nada en la vida de estas mujeres, quienes platicaban entre ellas que quizás esto había sido lo mejor, pues ambas parecían no tener corazón y estar llenas de indiferencia hacia su propia sangre. Por otro lado, todo parecía perfecto en la vida de Victoria, pues ésta tenía un matrimonio perfecto, una vida cómoda, llena de lujos. Además que su hijo era un muchacho muy exitoso y muy guapo. Así continuó su vida en aparente normalidad, hasta que después de algún tiempo, Santiago, su hijo, le dio la sorpresa que quería presentarle a su prometida, con la que tenía planes de casarse en un futuro no muy lejano. La primera impresión que Victoria tuvo de Alejandra fue de rechazo, pues ésta provenía de una familia pobre y le dijo que ella no estaba a la altura de su hijo, ya que él merecía algo mejor. Lo mismo sucedió con doña Beatriz, que a pesar de estar ya entrada en años, seguía siendo la misma persona obstinada y arrogante, por lo que al conocer a la prometida de su nieto, la corrió de su casa. Ella le dijo a Victoria: «De mi cuenta corre que esa mujer se marche por donde llegó». Y es que había cosas que se ocultaban en el pasado de la respetable señora Beatriz, pues se sabía que en su juventud, por medio de brujería, ésta había logrado atrapar al padre de Victoria para casarse. Mientras Santiago, muy triste e indignado, se marchó, asegurándoles que nadie se interpondrá entre él y Alejandra. Beatriz estaba acostumbrada a conseguir todo lo que se proponía, sin importar lo que tuviera que hacer para conseguirlo.
así que ésta fingió aceptar a Alejandra para ganarse su confianza, por lo que comenzó a visitarla de manera frecuente. Lo extraño es que la joven siempre estaba sola, pues sus padres nunca estaban. Mientras eso sucedía, Victoria se mostraba renuente a aceptarla, por lo que veía extraña las actitudes de su madre. Pero para nada era lo que parecía, pues ocultamente Beatriz aprovechó uno de esos días para cortarle un mechón de cabello a la joven, además de robarle una foto para completar el maleficio. Así que ella fue y enterró el trabajo en un cementerio. Después de esperar el tiempo pertinente y preguntarle a su nieto Santiago el cómo se encontraba su prometida, este le decía que muy bien, que de hecho se veía cada día mejor. Esto tenía desconcertada a la mujer, quien no entendía lo que pasaba. Cualquier otra persona ya estaría muerta. No así Alejandra, que se encontraba ocupada en los preparativos de la boda. Pero Beatriz no se quería quedar con la duda, así que cierto día fue a la humilde casa de la joven para cerciorarse por sus propios ojos su estado de salud. La joven la recibió con toda la amabilidad. Como siempre, ésta le invitó a pasar, además de invitarle un vaso de agua, y le dijo que se alegraba de su visita. Beatriz le preguntó por sus padres. Alejandra le dijo: «Te voy a contar una historia», mientras le mostraba un collar muy parecido a la que la Madre Superior usaba. «Yo no tengo padres», le dijo. «Mi madre fue una perra que me abandonó en un orfanato cuando yo nací. ¿Puedes creerlo?». Beatriz palideció y sintió que comenzaba a sudar, mientras sus piernas y sus brazos se adormecían, y estos no le respondían, además de no poder hablar. Alejandra le dijo: «No intentes escapar, abuela. No temas, que no te voy a matar, pues quiero que seas testigo de cómo termino mi venganza. ¿Sabes? Yo nunca supe lo que era un beso. Nunca supe lo que era el calor de un abrazo. Nunca supe lo que era sentirme segura y mucho menos protegida. ¿Quieres saber lo que sí conocí? Conocí dolor, conocí el miedo, la repugnancia, pues sabes una cosa, abuela, el lugar donde tú y tu hija me abandonaron no era un convento, eso era el mismo infierno, pues era un lugar donde desde niña los hombres abusaban de mí, donde conocí el hambre y el maltrato, pues eso era un pozo de maldad, pero sobreviví. ¿Y sabes qué? Fue lo único que me daba las fuerzas de salir adelante. Pues pensar en este momento, aunque hubo un precio que tuve que pagar. En el convento, desde niña, tenía dones para hacer cosas que nadie podía. Un día en la biblioteca encontré una zona prohibida. Ahí había libros de magia negra. Aprendí mucho de ellos, pero no era suficiente. Hasta que un día escuché una voz que me susurraba diciendo: «¿Quieres mi ayuda?». Por un momento me asusté, pero después hice un pacto con él, pidiendo poder a costa de mi alma. ¿Recuerdas las muertes en el orfanato? Fui yo, abuela. No sabes cuánto lo disfruté. Cuando en medio de ese fuego todas aquellas monjas ardían y como ese poder de repente se agolpaba en mi cuerpo, pero sobre todo aquellas voces dentro de mi cabeza. Que tú me entiendes, pues la Madre Superior me contó todo de ti cuando estaba a punto de terminar con ella, y ahora comprendo de dónde heredé toda esta oscuridad. Y la verdad, me gusta y lo disfruto mucho». Sus dones de hechicera, al parecer,
Provenían de su abuela, pero aún faltaba mucho para que Alejandra completara su venganza. Así que llamó a Santiago para informarle de la embolia de su abuela y se ofreció a cuidarla, por lo que el calvario de Beatriz era diario, pues Alejandra le tenía trabajado y por las noches la anciana era atormentada por sombras que se aparecían, sombras del más allá que le provocaban arañazos y contusiones por todo el cuerpo, y eso se repetía noche tras noche. A pesar de no contar con la aprobación de su familia, pronto las campanas de la iglesia anunciaban la boda entre Alejandra y Santiago. Toda la gente que los quería les auguraba mucha felicidad, no así su madre, quien inclusive había decidido no asistir a la boda. Pero al paso del tiempo no le quedó más remedio que aceptar a su nuera en nombre del gran amor que éste sentía por su hijo. Beatriz, en su condición casi vegetativa, solo palidecía con la mirada llena de terror cuando Alejandra se acercaba a ella. Esto le parecía muy extraño a Victoria, quien no comprendía lo que estaba ocurriendo, pues noche a noche despertaba por horrendas pesadillas que le robaban su tranquilidad, además de que el cabello y los dientes se le habían comenzado a caer. Su piel, que en otro tiempo lucía tersa y suave, ahora estaba arrugada y llena de erupciones. De ser aquella mujer bella y distinguida, ahora era una defecio, a tal grado que su esposo la abandonó, pues se fue con otra mujer más joven. Toda esa estabilidad que Victoria tenía se derrumbó de un momento a otro, por lo que cayó en una terrible depresión, por lo que uno de esos días estaban celebrando, cuando de pronto sucedió algo inesperado, pues a la celebración llegó sola Alejandra, cargando una caja de regalo. Esta fue a donde estaba Victoria para felicitarla y entregarle el regalo. Ella le agradeció y le dijo que no era necesario, pero Alejandra insistió. Cuando Victoria abrió la caja, ésta lanzó un grito de terror, pues lo que esa caja contenía era la cabeza cercenada de Santiago, ya en avanzado estado de descomposición, de la cual emanaban gusanos que entraban por las cuencas de sus ojos. Victoria entró en shock y aún sin poder comprender lo que su mirada incrédula veía, le dijo, con una voz entrecortada por el llanto: ¿qué has hecho? Alejandra le respondió: solo te traje un presente para celebrar tu día, mamá. Esta aún no lograba comprender. Victoria le dijo: pero si yo no soy tu madre. Efectivamente, tú no eres mi madre, porque de haber sido, jamás me hubieras abandonado. Yo soy tu hija, aquella que nunca quisiste. Todo pudo ser tan diferente, pero ahora no sabes cómo estoy disfrutando este momento, pues ahora la que va a sufrir eres tú. Primero mi abuela y ahora el inútil de mi hermano. Pero no te preocupes, no te voy a matar, porque tú ya estás muerta por dentro y no hay peor castigo que ese. Victoria jamás volvió a ser la misma, pues terminó recluida en un hospital psiquiátrico, diagnosticada con esquizofrenia, pues decía que veía sombras que la atormentaban durante toda la noche. Además, acusaba de matar a su hijo. Beatriz al cabo de un tiempo falleció al estar al cuidado de Alejandra, mientras que Alejandra, o Susana, como realmente se llamaba, disfrutaba de la herencia que su finado esposo le dejó. Muchas veces las historias no tienen finales felices. Lo cierto es que cosechamos lo que sembramos. Tal fue el caso de los protagonistas de esta historia, aunque sabemos que al final de todo,
la vida se encarga de poner las cosas en su lugar. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Y muchas gracias. Y hasta la próxima.